Miren, el Señor llega con poder, iluminará los ojos de sus siervos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este martes de la primera semana del tiempo de Adviento. Y quisiera brevemente presentar en qué consiste este tiempo con el que hemos empezado el nuevo año, el año litúrgico, este domingo 3 de diciembre. En la fe, en la iglesia, nosotros ya hemos empezado un nuevo año. La mayoría de la gente no se ha enterado, cree que el año solamente es el año calendario y celebrarán el 31 de enero. No conocen ni entienden nada. Y entonces estamos en un nuevo año y un nuevo tiempo. El año empieza con el tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es el tiempo de preparación en la que esperamos la segunda venida del Señor. El tiempo de Adviento está junto al tiempo de Navidad y por ese motivo mucha gente se puede confundir y creer que el tiempo de Adviento es preparar para la Navidad. No es así, eso es equivocado. Al contrario, la Navidad prepara para el tiempo de Adviento. Diríamos, toda la vida presente de las criaturas humanas, luego de la Pascua de Cristo, es decir, luego de que el Señor ascendió a los cielos y se ha quedado con nosotros en su iglesia y nos comunica la vida a través de sus sacramentos, es un largo Adviento. Y este tiempo es para que nosotros descubramos eso, porque todos nosotros vivimos esperando la venida gloriosa del Señor. Eso es lo único que todavía no se ha cumplido de lo que el Señor nos ha prometido. No se ha cumplido es una manera de decir, porque en realidad se ha cumplido, pero no para todos. ¿Para quiénes se ha cumplido la venida gloriosa del Señor como juez con todo su poder y majestad? Para todos los que ya partieron de este mundo. Todas las personas, cuando nos toque partir de este mundo, nos pondremos en presencia del Señor, sean ateos, sean creyentes de cualquier confesión, todos estaremos en presencia del Señor en ese día. Y para nadie quedará dudas que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es Dios. Pero no será lo mismo para los que llegan a ese momento preparados que para los que ese momento les llega totalmente por sorpresa. Los que se han preparado y saben que el Señor vendrá y lo esperan, ese día será de alegría porque ya llegó, como
Rey soberano, lleno de gloria y majestad, y como juez. Pero si yo vivo haciendo las cosas que me dan la gana, creo que no hay Dios, que lo tengo aquí, que no pasa nada con lo que haga, entonces puede llegar ese día, me va a sorprender y me voy a espantar, al punto que yo mismo me voy a alejar del Señor, me voy a ir al infierno. No, el Señor no ha creado el infierno es esa dimensión de todos los que no reconocieron quién es el Señor, no lo esperaron y cuando llegó ya no tuvieron tiempo de nada. Y entonces el tiempo de Adviento es para esa preparación. Muy poca gente lo logra entender, misterioso, pero muy poca gente lo logra entender incluso dentro de la iglesia. Y entonces para mucha gente cree que el Adviento es preparación para la Navidad y repito, no es así. Más bien, la Navidad nos prepara para el Adviento. ¿Y cómo así? Porque justamente el Señor Dios se encarna, nace de María Virgen para prepararnos para su segunda venida. En su primera venida Él viene a salvarnos, a prepararnos, a curarnos, a liberarnos del pecado. En la segunda venida vendrá para juzgarnos como juez. Y entonces el Señor ha venido manso y humilde para prepararnos. Pero un día vendrá glorioso como juez. Y por eso en las lecturas, ahora hemos escuchado un pasaje del capítulo 11 de Isaías, vemos que el Señor viene como juez. Y cuando llegue en ese momento como juez, ya se alcanzará la plenitud de su obra que empezó en su encarnación y en su Pascua en la cruz. Y entonces ahí sí ya no habrá odio, no habrá fieras, como dice la lectura, el lobo con el cordero ya no serán enemigos, estarán juntos. El oso con la vaca pasarán juntos. Ahora eso todavía no ha ocurrido, yo no me he enterado. Ustedes ponen un lobo y ponen una oveja, el lobo la devora. Eso es figura del pecado nuestro. Eso es figura de cómo nosotros, las criaturas humanas, incluidos los que hemos recibido el bautismo, incluidos los que hemos recibido el don de la fe, incluidos los que hemos recibido la Eucaristía, la confirmación, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, a pesar de eso y que conocemos la revelación, nosotros todavía muchas veces creemos que nuestros enemigos son otras criaturas humanas. Y por eso mucha gente anda resentida, se tiene cólera, se desprecian, se odian. Hay violencia, hay guerra. O yo no me he enterado y ya la gente, todos viven en paz como hermanos. Por eso hay divorcios, por eso las madres engañadas matan a sus hijos en el aborto, por eso los hijos matan a sus padres, los fuertes matan a los débiles, a los enfermos con la llamada eutanasia. ¿Y por qué se produce todo eso? Porque el Señor que ya vino, que ya nació en la Navidad, nosotros no lo acogemos en nuestro corazón. Y no lo queremos, no queremos que Él reine en nuestra vida, sino que lo queremos utilizar para que Él haga nuestro capricho y nuestra voluntad. Pero eso va a ser juzgado. Eso no es algo que agrada a Dios. Entonces este tiempo es para que nos demos cuenta de eso. Y la mayoría no se da cuenta. Por supuesto para el mundo no hay nada más espantoso que le digan que hay un Adviento. El mundo en esta época está en campaña navideña, es decir, hacer negocio y comercio con el nacimiento del Señor. Y entonces la gente, movida por esos, entre comillas, engaños, está desesperada pensando cómo consumir, cómo todo lo pasajero.
Por eso es que la iglesia nos dice, sí, el Señor ya hizo su obra, pero nosotros no se manifiesta porque nosotros no la manifestamos, no la recibimos en nosotros. En este pasaje de Isaías, por eso se hace ese énfasis. El Señor viene como juez. Si uno leyera los primeros 10 capítulos de Isaías, va a encontrar que el Señor está amonestando al reino de Judá. Le está diciendo que se están comportando como Sodoma, como Gomorra, que va a ser terrible su suerte si no cambian, y no van a cambiar. Y simultáneamente Isaías les anuncia que va a haber un tiempo donde va a brotar un vástago del tronco de Jesé. ¿Qué es ese vástago del tronco de Jesé? Primero hay que saber quién es Jesé. ¿Saben ustedes quién es Jesé? Ni idea. Eso tenemos que saberlo. Jesé es el padre de David. Es decir, Jesé va a tener un hijo que va a reinar. Y efectivamente ellos sabían, porque cuando Isaías habla estas cosas ya es después de David, pero con David no se logró pacificar todo. Después de David vino Salomón, se dividió el reino y fue peor. Entonces con David solamente tuvieron como un anticipo, como una primicia. Pero ese vástago de Jesé ya no va a ser David, sino va a ser Jesús, del linaje de David. Pero Jesús viene, pero viene manso y humilde. Y ha establecido ese reino del amor, pero ya un grupo muy pequeño lo ha acogido. María, José, descendiente de David, los pastores, lo veremos, los magos de Oriente y muy pocos más. Pero ya empezó, ya ese brote ya está entre nosotros. Ya el Señor ya está reinando. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace, diríamos, abusar y creer que no va a haber consecuencias? Que el Señor es manso y humilde. Y entonces en el pasaje del Evangelio, según San Lucas capítulo 4, el Señor ha ido a Nazaret, donde se crió, donde vivió María y José, la Sagrada Familia, y el Señor ha leído este pasaje del capítulo 11 que hemos escuchado, y entonces el Señor está diciendo que Él es el ungido, que Él es ese descendiente de Jesé, pero tampoco le van a hacer caso. Y el Señor se llena de amor porque dice, gracias Padre, porque has revelado esto a los sencillos. ¿Y quiénes son los sencillos? Los sencillos son los que confían en el Señor y quieren hacer su voluntad y saben que todas las cosas de este mundo, todas las complicaciones, son cosas que nos pueden alejar de Él. Y lo único importante es hacer su voluntad. Entonces, en este día martes de la primera semana de Adviento, es la enseñanza. Tenemos que examinarnos. Lo más probable es que nosotros seamos como ese reino de Judá, pensando solamente en las cosas materiales, llenos de murmuraciones, resentidos, separados, divididos, y sobre todo no amando como el Señor ama, no perdonándonos como el Señor perdona. Y este tiempo es para pedirle al Señor que ya vino en Belén de Judá, que ya se entregó en la cruz, que ya nos manifestó la verdadera vida porque ya resucitó y se ha quedado con nosotros en sus sacramentos, que lo podamos recibir y pedirle, Señor, sin ti no podemos. Tú tienes que curarnos, tú tienes que sanarnos, tú tienes que hacer de nosotros nuevas criaturas, porque cuando vengas glorioso a juzgarnos, si no lo haces ahora y si nosotros no nos ayudas para que no lo impidamos, porque el Señor lo quiere hacer. Ese es el misterio. Nosotros no lo queremos dejar que lo haga. Entonces tenemos que cambiar de corazón. Y ni siquiera solo podemos cambiar de corazón.
le tenemos que pedir al Señor que lo haga. Para eso Él viene en cada Eucaristía, en cada sacramento, porque a través de sus sacramentos en su iglesia, Él nos comunica esa nueva vida que en nosotros tiene que crecer, para que a través nuestro otras personas puedan estar preparados y cuando el Señor venga, lo recibamos con alegría. Y damos pues a nuestra Madre Santísima, a San José y a la multitud de santos en el cielo, la misericordia del Señor, para que pueda florecer en nosotros la justicia y la paz, es decir, hacer la voluntad de Dios y que siempre la hagamos. Que así sea.